Desde el punto de vista económico nos enfrentamos a un entorno incierto. Yo creo que esa es la mejor calificación, donde si hubiera restricciones de energía efectivas e importantes en algunos países europeos, no en España, pero sí, por ejemplo, en Alemania o Italia, esto efectivamente es un escenario por el que no hemos pasado y que puede tener efectos adicionales sobre la economía europea importantes. Cuando hay muchísima incertidumbre, es muy difícil hacer pronósticos, más aún cuando la incertidumbre se deriva de fenómenos como, por ejemplo, una restricción de energía efectiva que puede afectar al aparato productivo de países muy importantes en el mundo, que no tiene precedentes y que es muy difícil de calibrar sus canales y sus efectos. Por lo tanto, yo desconfío mucho en este momento de hacer previsiones, aunque las previsiones para la economía española de los organismos internacionales son razonablemente buenas como escenario central, pero aún así yo creo que tenemos que ser conscientes que hay otros posibles escenarios. La economía española está mostrando un nivel de resiliencia con los datos que van llegando, datos de empleo, datos de actividad económica general como el PIB del segundo trimestre, los datos de ventas que publica ya casi diariamente la agencia tributaria, que nos da un indicador del consumo, que siguen ahí creciendo significativamente, los datos fiscales. Es decir, hay muchos datos duros, datos muy importantes y significativos que ponen de manifiesto que esta economía está aguantando muy bien un entorno internacional objetivamente muy complejo. Recesión, entendida como caída de 2 trimestres consecutivos del PIB, en España a mí me parece muy improbable. Digo, en una situación muy improbable. Yo creo que el escenario central de un crecimiento algo menor que el que tenemos ahora y moderado es el escenario que están dando los organismos internacionales, que están dando los especialistas, y me parece que es lo más razonable. Sí. Los factores que tradicionalmente alimentan la inflación desde el punto de vista de medio plazo, lo que llamamos efectos de segunda ronda más persistentes, no se están manifestando en la economía europea. Los bancos centrales son los responsables del control de la inflación. Los gobiernos les hemos dado esa responsabilidad a los bancos centrales, en Europa al Banco Central Europeo y al Sistema Europeo de Bancos Centrales. Y ellos lo que nos están diciendo es que la inflación, aunque efectivamente han tenido que desplazar un poquito la proyección, pero antes o después, de forma inminente, va a tocar techo y va a empezar a bajar. Yo creo que tenemos que pensar que esa previsión que hacen los bancos centrales es lo más probable. Yo preveo en la parte estricta del ministerio, solamente este ministerio, que es en el ámbito de las pensiones, pues nos quedan todavía algunos acuerdos por presentar a los agentes sociales y nuestra expectativa es que, como ha ocurrido con los anteriores, pues que tengan el mayor consenso social. Nos quedan básicamente 2 cosas, que además son 2 hitos del plan de recuperación y 2 recomendaciones del Pacto de Toledo que cumplir. Y en el cronograma que establecimos corresponde discutirlo y acordarlo en esta parte del año 2022. Por una parte, España tiene una pensión máxima relativamente baja para lo que es los países de nuestro entorno, y entonces pues tenemos que subir esa pensión máxima y hacerlo de una forma gradual y progresiva en el tiempo, y al mismo tiempo aumentar las cotizaciones sociales asociadas a las que están en pensión máxima. Pues tenemos que acordar con los agentes sociales el calendario en el que eso lo haríamos. El problema de sostenibilidad cuando se habla de pensiones en España no es de larguísimo plazo, es de la década de los 30 y la década de los 40. A partir de aproximadamente el año 2048, todas las proyecciones nos dicen que el gasto en pensiones vuelve a bajar. Nosotros siempre intentamos el acuerdo con sindicatos y patronal, es extraordinariamente deseable, pero el Gobierno tiene un compromiso con el Pacto de Toledo, tiene un compromiso con el Congreso de los Diputados y tiene un compromiso con Europa como hitos del plan de recuperación. Luego, yo creo que esos compromisos hay que cumplirlos en cualquier caso. Luego, tenemos un comportamiento del mercado de trabajo a lo largo de todo el año 2022, incluido desde que empezó la guerra en el febrero, muy positivo. Es verdad que en la segunda quincena de julio, aquí ya tenemos que ser muy quirúrgicos, en la segunda quincena de julio tuvimos una cierta ralentización, solamente en ese periodo.
También había razones para explicar lo que pasó en julio por razones transitorias. La caída del empleo en julio se concentró mucho en el sector de la construcción, en el sector del comercio y en la agricultura. Sectores, todos ellos muy afectados durante ese momento por una ola extraordinaria de calor que hubo en los días centrales del mes de julio y que pudo afectar la contratación y la actividad. Lo que hemos visto en agosto nos tiende a confirmar eso, porque esos sectores y en general todo han recuperado un patrón normal de lo que es en agosto. Y eso ha quedado como una chepita ahí, como una pequeña desaceleración que se ha recuperado. Es verdad que al mismo tiempo que nosotros priorizamos el trabajo de los nacionales, de los españoles, de nuestros jóvenes, y estamos tomando muchas medidas, como decía antes, en el ámbito de la educación y en el ámbito del mercado laboral, por ejemplo, evitando para reducir precariedad, la realidad es que hay profesiones y sitios donde el déficit parece que no se cubriría suficientemente con nacionales y por lo tanto lo que tenemos que intentar es propiciar mecanismos de migración regular, ordenada y segura. Que vengan a España aquellas personas que realmente necesitamos y con las cualificaciones adecuadas. Y eso es lo que busca la reforma de la ley de extranjería que hemos puesto en marcha, primero en lo que serían procesos de migración circular, de migración estacional, que los vamos a potenciar más, que son muy importantes en la agricultura, pero podrían ser en la hostelería también, y después en otro tipo de profesiones que son deficitarias, con una reforma de los mecanismos por los cuales se puede posibilitar la llegada de españoles de no españoles en determinados sectores. Al mismo tiempo, tenemos una realidad, y es que en España hay un porcentaje elevadísimo de personas que no están en situación irregular en el mercado de trabajo y una situación irregular documental en España, y que aunque en España a partir de los 3 años uno pueda arraigarse socialmente y empezar a trabajar, por todo un conjunto de restricciones administrativas y de otro tipo que intentamos suavizar con el reglamento de la ley de extranjería, de facto el periodo en los que están de irregularidad dobla esos 3 años. Eso es lo que estamos intentando también solucionar. Y finalmente una parte muy importante es posibilitar que estudiantes extranjeros que vienen a España y que les formamos y gastamos en ellos, después puedan trabajar en España, cosa que hasta ahora tenía restricciones importantes. Hombre, yo creo que la oposición del Partido Popular deja mucho que desear. Yo la sufro, como todos los demás ministros, y no he visto, sinceramente, un cambio. Digamos, con el cambio de liderazgo no he visto un cambio. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el reglamento de la ley de extranjería, cuando lo presenté en el Congreso, aunque es un reglamento, es un real decreto, yo lo presenté en la comisión en el mes de julio, después, no sé, lo presenté en la comisión correspondiente del Congreso. Sinceramente, el tono del Partido Popular fue mucho más allá del de Vox, es decir, una cosa verdaderamente desconcertante. Yo lo que me está sorprendiendo, no más que tal, es la falta de consistencia, ¿no? La falta de consistencia del discurso. O sea, uno va viendo las propuestas que se van haciendo o cómo se reacciona a las medidas del gobierno, las pone todas juntas, las analiza y es un despropósito. Sí.